Hola, hola, amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a todos acá a La Verdad os hará libres. Los saluda como siempre desde acá de Chile vuestro servidor, Cristian Muñoz, fundador de La Verdad os hará libres. Quiero hoy comenzar saludando a nuestros amigos que siempre están debatiendo, están comentando nuestras publicaciones en mi página y se ha podido desarrollar un análisis bastante interesante en post en torno a ellos, gracias, ¿cierto?, a los comentarios que respetuosamente y de manera bien complementada cada uno de nuestros amigos están posteando. Quiero saludar especialmente al pastor Jim Stylen de allá de Estados Unidos, quien ya está terminando su proceso, está a punto de volver a casa y estamos ahí nosotros atentos para tenerlo en vivo nuevamente con sus enseñanzas. También tenemos a Lito Q de acá de Chile, que él está activamente comentando cada una de las publicaciones y las enseñanzas que puedo subir a través de mi página en Facebook. También a nuestros amigos de la Iglesia Jesús Vive, de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Río Negro, Antioquía, todos amigos en nuestra página en Facebook. Políticos cristianos también, ellos tienen ahí una visión bastante interesante de lo que están haciendo, porque está muy relacionada con nuestra visión. Y precisamente para todos aquellos que por primera vez se van a conectar a oír una enseñanza a través de nuestra plataforma, quiero compartirles que nosotros tenemos el ministerio que yo he fundado a través de la página La Verdad os hará libres. Existe una visión y una misión. La visión tiene que ver con comprender que todo lo que está escrito y desarrollado en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está bajo un contexto social. Y bajo ninguna perspectiva, ninguna circunstancia, todo lo que nos enseña Dios, Yahweh, Yeshua a través de las Escrituras están bajo una perspectiva o un contexto religioso. Eso es imposible de que sea de esa forma. Entendiendo esto, he podido desarrollar también una máxima muy personal, la cual quiero compartir con usted para que vaya reflexionando en ella mientras caminamos por este tema que hoy quiero compartir con ustedes. Esta máxima dice así: creer en Yahweh tiene que ver con construir sociedad y no religiones. Dicho esto, comprendiendo que esta es nuestra visión y que es la visión que yo en lo personal quiero que usted también pueda ir desarrollando, es que nos va a permitir, ¿cierto?, cumplir nuestra misión. Nuestra misión es promover la Torá de Yahweh como una base constitucional legislativa para las naciones. Eso es. Bien, dicho esto, partimos entonces analizando este tema que pude publicar yo hace un par de días a través de una nota y que ya ha generado bastante polémica. Este tema lleva por título: Nuestra sociedad no es libre sin la Torá. Porque claro, el conocimiento que debe tener todo ser humano, sea creyente o no creyente en Yahweh, debe comenzar por entender que ambos son parte de una sociedad, la cual debe desarrollarse bajo una guía legal, conocida como su base constitucional legislativa. Manteniendo la mirada y el razonamiento enfocado en aquella verdad indiscutible, la espiritualidad personal debe crecer en una persona, cuando ella comienza a ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Es allí el punto de partida para comprender
qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer como miembros de una nación. Yahweh es el nombre con el cual se conoce a Dios en la cultura hebrea. Es el creador de todo lo que conocemos y también de la sociedad a la cual pertenecemos. Para dicha sociedad creó también un sistema constitucional legislativo que se debe poner por obra para guiar su desarrollo social. Y es aquí donde distintas fuentes históricas y científicas abogan, unas por la existencia de Dios y otras por su ficción, pero no con el fin de demostrar y hacerle creer a usted, amado oyente, que Yahweh no existe. Eso es imposible de hacer, sino que el fin es quitarlo de nuestras conciencias para hacernos necios y alejarnos, obviamente, de la verdad absoluta creada para la humanidad, la cual consiste, amados hermanos, en su constitución legislativa. Eso es la Torá. En Romanos capítulo 1, en los versos 20, 22 y 28 dice de la siguiente forma: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, eso es invisible, ¿ya? Sigo leyendo, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Ah? Ahí podemos ver que Él existe. Sigo leyendo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Elohim, ahí está hablando del pueblo de Israel, quienes conocieron en vivo a Yeshua, a Elohim, sigo leyendo, no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es muy profunda esta escritura y nos muestra y nos da solo una pincelada de lo que debemos comenzar a visualizar. Pero partamos por lo primero que debemos comenzar a visualizar para poder comprender que Yahweh realmente existe. Existe para creyentes y no creyentes, donde se entiende que lo es todo para nosotros a través de vivir poniendo por obra sus mandamientos, los cuales nos guían a ese conocimiento. En Proverbios capítulo 2, versículos 1, 4 y 5 dice así: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardareis dentro de ti, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Elohim. Está todo relacionado con sus mandamientos. En Levíticos 26, versículos 3, 4 y 6 dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Está todo relacionado con esta base constitucional legislativa que Él creó y por la cual lo conocemos. Bajo esta mirada social, podemos entender que tal conocimiento debe estar al alcance de todos los que componen a una nación. También podemos ver cómo está estrechamente ligado, hermanos amados, a la ley, a la Torá, porque de eso hablan las escrituras anteriores. Pero en lo que se hace más necesario reflexionar
es en que las leyes tienen como propósito normar las libertades humanas. Ellas determinan los límites en que un ciudadano puede ejercer su libertad de ser y de expresar. ¿Ha oído usted esa frase, hermano amado? De esta forma, el conocimiento de un individuo debe avanzar en su nivel de crecimiento y alcanzar madurez espiritual, para lograr ver con mucha claridad que el hombre no puede ser libre sin la ley. En otras palabras, hermanos amados, el concepto de ser un hombre libre no puede adquirir un significado que esté relacionado con estar exento de normas que lo regulen. Es por esta razón, amados hermanos, que he querido explicar este discernimiento espiritual basado en lo que yo comentaba a un principio de este video, que es creer en Dios tiene que ver con construir sociedad y no religiones, basados en nuestra máxima. Solo perseverando en esa visión podemos escudriñar las Escrituras bajo una perspectiva social que nos acerca a nuestro prójimo con amor. Porque Pablo nos enseña que el amor es cumplir la ley, sin importar su condición física, psicológica, espiritual o social, porque en su conjunto, en el conjunto con nuestro prójimo, se desarrolla nuestra sociedad de forma cotidiana, lo cual tiene que ver con trabajar, estudiar, ser padres, hijos, esposos y un sinfín de otras relaciones sociales que se ejercen con la interacción de las personas, pero que deben estar siempre reguladas por la ley. ¿Será mejor guiarnos por leyes de hombres o por las leyes de Elohim? ¿Cómo lo ve usted en su país actualmente, hermano amado? En Romanos capítulo 7, versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Dice, fuimos creados por Yahweh. Esto es lo que debemos entender, que fuimos creados por Yahweh con el propósito de fructificar la tierra. Eso es lo que dice la palabra. Para desarrollar nuestro mundo por medio de las buenas obras, guiadas por las leyes que Él creó de antemano. Y que son las instrucciones perfectas, hermanos amados, que debemos poner por obra en nuestra sociedad. Solo a través de ellas, la humanidad tiene la oportunidad de conocer a Dios y a Yeshua, porque allí pueden conocerlo tanto los que creen en Él como los que no creen en Él, siendo una instancia real. O sea, cuando esta ley es una constitución legislativa en tu país, se transforma en una instancia real para tomar la decisión personal que tiene que ver con vivir haciendo el bien o morir haciendo el mal. En Deuteronomio 30, capítulo 30, versículo 19, habla Elohim al pueblo, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Esta escritura, amados hermanos, está hablando de los mandamientos de Yahweh que le está entregando a la humanidad y específicamente a la nación de Israel. Está hablando de la Torá. En Efesios 2:10, y ojo, ahí esta Torá era una base constitucional legislativa que guiaba el desarrollo social de ese pueblo. Ese es su propósito, ser una base
constitucional legislativa. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras, amados hermanos, son la Torá. Sin duda que sobre todo lo anterior existe una tremenda responsabilidad social en aquellos que creemos en Dios, porque en estricto rigor estamos llamados a promover la verdad, hermanos amados, que está estrechamente relacionada con la Torá. Estamos llamados a estudiarla, a promoverla y ponerla por obra en nuestra nación. Pero para esto debemos ir aprendiendo cuál es el propósito de la Torá, relacionarnos con los objetivos espirituales que cada uno de sus estatutos tiene. ¿Usted los ha leído, hermano? Hay que empaparnos del verdadero significado de los conceptos bíblicos que nos hablan sobre lo que realmente significa creer en Yahweh. Podríamos comenzar por diversos lugares de la Biblia para ir conociendo todo esto, para ir conociendo la cultura hebrea y sus raíces de la fe. Pero quiero partir en esta enseñanza conociendo lo que debemos saber de una forma mucho más asertiva, porque lo que les voy a mostrar hoy no se enseña bajo un contexto social, sino que la mirada es bajo un contexto totalmente religioso. Veamos lo siguiente. Partamos dos preguntas con las cuales debemos reflexionar. ¿Cuál es el propósito de Yeshua? ¿Cuál es el propósito de la Torá? Vamos a comparar estos dos protagonistas de las Escrituras y ver qué tan parecido es el propósito de cada cual. Para comenzar a internarnos en las Escrituras y crecer en nuestro desarrollo espiritual, debemos reflexionar en lo que implica hacer esto, que es escudriñar las Escrituras de forma seria y minuciosa para aprender a discernir todo su contexto. ¿Cuántas veces usted, hermano amado, ha leído la Biblia de forma completa? Si no la ha leído de forma completa, ¿de qué otra forma podríamos obtener este entendimiento? ¿Por revelación divina? Le dejo esas preguntas para su reflexión, hermano amado. Pero la verdad es que sí debemos escudriñar, y aunque a la mayoría de las personas que pertenecen al mundo religioso les parezca una labor tediosa, sin duda que esa es la tarea inicial que nosotros debemos hacer para poder comprender y conocer el propósito de Yeshua. No debe simplemente dejarse adoctrinar por teologías ideológicas religiosas que nos alejan de la verdad. Usted debe llegar a su hogar y comprobar que lo que escuchó a través de una palabra es real. Partamos por lo siguiente. Comprobar si efectivamente es bíblico. Esto es lo primero que vamos a comprobar. Número 1. Comprobar si efectivamente es bíblico que Yeshua es la Torá hecha carne. Para ello, busquemos respuesta a la siguiente pregunta. ¿Es esta declaración bíblica real o es solo una analogía filosófica o simbólica? Veamos. Partamos haciendo un análisis muy elemental. Dice Juan, en el libro de Juan, capítulo 14, 6, dice que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Entonces, comparemos estas cualidades o características, como usted le quiera llamar, hermano amado, comparémoslas con la Torá. ¿Las tendrá? Yeshua es el camino. En Salmos 119:1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torá de Yahweh. Dice que
El segundo punto dice que Yeshua es la verdad. En Salmos 119, 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu Torá la verdad. El tercer punto dice: Yeshua es la vida. En Proverbios 13, versículo 14 dice: la Torá del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Había hecho usted esta comparación alguna vez, hermano amado? Lo que debemos ir comenzando a reflexionar con este ejercicio comparativo es que Yeshua tiene las características propias de la Torá, la cual desde el principio ha propiciado el camino a la verdad y a la vida. Ahora, todo esto que permiten Yeshua y la Torá están estrechamente relacionados con la forma correcta de normar el desarrollo social de una nación, a través del llamado a la unión del cuerpo. ¿Se acuerda esa palabra? Eso tiene que ver con la unión social, que lo veremos en el próximo paso. Esto nos permite comprender que al parecer Yeshua y la Torá son literalmente lo mismo, y por ende concluimos que la Torá realmente se hizo carne. No fue solo una analogía filosófica. El número 2, comprobar cuál es el propósito de Yeshua y la Torá. Una vez comprobado que Torá se hizo carne, ¿cierto? Que la Torá se hizo carne a través de Yeshua, debemos hacer la tarea necesaria para desarrollar el paso 2 y conocer cuál es el propósito de Yeshua, que es la Torá. Veamos. En Efesios capítulo 4, versículo 13 dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿ya? O sea, todos seamos uno. Sigo leyendo: y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a medida de la estatura de la plenitud de Yeshua. En Lucas capítulo 3, versículo 6 dice: y verá toda carne la salvación de Elohim. Estos dos pasajes, hermanos amados, hablan de Yeshua. En ellos se dice de él que está vestido de perfección y salvación. Pero ojo, amados hermanos, de una perfección y salvación que es derramada sobre los hombres que creen y andan en él. Entendiendo eso, podríamos ir discerniendo que este es su propósito: perfeccionar y salvar al hombre. Ahora, veamos si la Torá también está vestida de estas cualidades y si tiene el mismo propósito sobre aquellos hombres que creen y andan en ella. El primer punto decía: Yeshua propicia salvación. En Salmo 119, versículos 165 y 166 dice: mucha paz tienen los que aman su Torá, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Yahweh, tus mandamientos he puesto por obra. En Salmos 119, 173, 174 dice, Salmo 119 es el capítulo, versículos 173, 174. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido, he deseado tu salvación, oh Yahweh, tu Torá es mi delicia. El segundo punto decía: Yeshua propicia la perfección. En Salmos 19, versículo 7 dice: la Torá de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo.
En Salmos 119:1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torá de Yahweh. Ya habíamos leído ese pasaje anteriormente. ¿Les parece a ustedes, hermanos amados, que la Biblia nos está hablando en un mismo contexto cuando se refiere a la Torá y a Yeshua? Es muy necesario reflexionar en nuestro discernimiento espiritual, partiendo por comprender que creer en Yahweh tiene que ver con construir sociedad y no religiones. Yo no me canso de repetir esta máxima, que es una visión, en realidad, cuyo desarrollo social debe ser guiado por Yeshua, hermanos amados, es decir, por la Torá. Porque esta declaración de fe, ser guiados por Yeshua, no es una frase filosófica, ni retórica, ni un llamado a la conciencia moral para ver quién es capaz o no de poder hacer la voluntad de Él. No, amados hermanos, las oportunidades tienen que ser iguales. Estamos hablando del creador de todo lo que existe, de los cielos y la tierra, por lo que debemos saber tomar conciencia de que tal frase es un verdadero llamado a poner por obra su Torá y punto. No importa que existan en nuestro país personas que crean en Él y personas que no crean en Él. Porque poniendo por obra su ley, ellos también tendrán la oportunidad de conocerlo y decidir. Porque recuerde lo que he planteado desde el principio de esta nota, de esta enseñanza. El hombre no es libre sin la ley, y eso es la Torá. Todo lo anterior significa que nuestra sociedad debe vivir bajo los mandamientos de Yeshua, la Torá, cuyos estatutos debiéramos desear cumplir de corazón. En palabras más simples, hermanos amados, estos mandamientos, Torá, deben estar escritos como una base constitucional legislativa en nuestros países. Solo así se restaurará nuestro entorno social y no ganaremos 100 almas para Yeshua, sino que pondremos a disposición de su servicio naciones enteras alrededor del mundo. ¿Sabe lo que significa su llamado a ser rey y sacerdote? ¿Usted ha oído esa enseñanza bíblica? En Apocalipsis está. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 dice: y nos has hecho para nuestro Yahweh reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Estará usted preparado para reinar, hermano amado? Nuestra vida es el momento para prepararnos de una forma real para ello, en donde nuestros sentidos se encuentren ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Lo recuerda? Ya lo había dicho al principio comenzamos con esto, dejando los rudimentos de la doctrina de Yeshua. Escuche bien esto, ponga atención, lo voy a repetir, dejando los rudimentos de la doctrina de Yeshua, o de Jesús, de Jesucristo, como usted le quiera llamar, y avanzando hacia la perfección. Esa perfección que Yahweh nos otorga por medio de la Torá, la cual debiéramos poner por obra en nuestra sociedad cuando ya hemos participado de la leche. En Hebreos capítulo 5, versículos 12 en adelante, 12 del 2 al 14, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Yahweh. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche,
y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si no practicamos, no podemos ejercitar nuestro discernimiento en el bien y el mal. En Hebreos capítulo 6, versículos 1, 2, 4 y 6 dicen: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Yeshua, o de Jesucristo, o de Jesús, como usted le quiera llamar, sigo leyendo, vamos adelante a la perfección. Pongamos por obra la Torá, eso es lo que nos está diciendo la palabra. Sigo leyendo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Elohim, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, o sea, aprendieron la doctrina de Yeshua, ¿cierto? De eso está hablando. Y fueron hechos, sigo leyendo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque la doctrina de Yeshua nos enseña que recibimos el Espíritu Santo, que es la instrucción, que es la ley de Dios. Sigo leyendo. Y asimismo gustaron de las buenas palabras de Yahweh y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Yahweh y exponiéndole a vituperio. Eso es imposible, pues, hermanos amados. Por eso que nosotros debemos entender de que si viviéramos bajo la ley, la Torá de Yahweh, esas personas, si pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esa palabra está en Hebreo capítulo 10, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de esta doctrina de Yeshua, de lo que está hablando Hebreos 6, seríamos juzgados por la ley de Dios. Y al ser juzgados por la ley de Dios, recibiríamos el castigo estipulado por Dios, estipulado en su ley. Lo que significaría, hermanos amados, que ese pecado que hayamos cometido va a ser pagado. No perdonado, pagado. Entonces, cuando vuelva Yeshua a juzgar al mundo, a usted no lo van a volver a juzgar, por hermano, si ya fue juzgado. Pero esta doctrina, toda esta enseñanza, yo también la tengo en otras enseñanzas que usted puede revisar y que he dejado algunos links aquí abajo también. Volviendo al tema, la palabra es muy clara al precisar que debemos avanzar en la sana doctrina, hermanos amados. Dejar los rudimentos básicos de la doctrina de Jesús, de Yeshua, que tiene que ver con el significado y propósito de cuando Él estuvo en la tierra. Esto significa que ya debemos saber a cabalidad por qué fue hecho el sacrificio en la cruz. Así debemos crecer espiritualmente para poner por obra la Torá, que nos guía a la perfección, porque allá debemos avanzar, en un contexto netamente social, sí, por hermano, y no religioso. Ser perfectos, hermanos amados, no significa ser igual a Elohim. Ya he enseñado esto en otras enseñanzas también y la puede revisar. La voy a dejar también acá en el link. Se llama Capacitados para Obedecer. Ahí está en YouTube. Porque ser igual a Elohim sería absurdo, por hermanos amados. Sino más bien, ser perfecto significa no transgredir la Torá.
En términos bíblicos, eso significa no pecar y ser santos. En 1 de Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Usted se considera un pecador, hermanos amados? Es distinto haberse sentido un pecador, saber que fuimos pecadores, a decir que después de haber recibido el conocimiento de Dios y permanecer en Él, sigamos creyendo que somos pecadores. Son cosas muy distintas. En Juan, versículo 3, ahora en el mismo libro, Juan, en 1 de Juan, capítulo 3, ahora en el verso 9 dice: todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Elohim. En el verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Eso es pecado, hermanos amados. ¿Cómo podríamos pecar si vivimos en una sociedad que no se rige por la ley de Dios? Es imposible. Estas escrituras nos intentan introducir en el discernimiento de que creer en Yahweh tiene que ver con construir sociedad y no religiones. Seguimos insistiendo en esa visión, porque el bien y el mal tienen que ver precisamente con pecar y no pecar. En otras palabras, transgredir o no transgredir la ley. En cambio, al revisar todo lo anterior dentro de una religión y bajo una mirada religiosa, no podemos ver que el bien y el mal se ejercen y se desarrollan dentro de una sociedad que lo alberga y que es afectada cada vez que se transgrede la ley. Concluyendo de esta forma, hermanos amados, que lo único que hace el mundo religioso es segregar a las personas de su sociedad y los utiliza para su negocio, para financiar su negocio de fe. Por eso existen más de 77,000 sectas religiosas. ¿Podrá usted, amado hermano, alcanzar todo este discernimiento y madurez espiritual dentro de una secta religiosa? ¿Dentro de una secta católica, evangélica, judía o cualquier otra de las más de 77,000 que existen alrededor del mundo? Debemos practicar esto en nuestra sociedad, hermanos amados, no dentro de una religión. Después de haber leído detenidamente toda esta enseñanza o haberla oído ahora a través de este video, el oyente debe urgentemente comprender que las leyes son el ámbito espiritual de nuestra sociedad. ¿Usted ha oído hablar de que tenemos una lucha espiritual? ¿De que nuestra lucha no es carnal, sino que espiritual? Las leyes son ese ámbito espiritual. Romanos 7:14, capítulo 7, versículo 14, Pablo nos dice: porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Allí Pablo está diciendo y está hablando en plural. No lo sabe solamente él, lo saben las personas a las cuales él está hablando y los que están con él. Aquí los únicos que no sabemos que la Torá es espiritual somos nosotros. También podrá reconocer que las leyes, si usted mantiene este pensamiento, hermano amado, podrá reconocer que las leyes deben regular las libertades de las personas en términos de ser y expresar, como lo señalamos al principio. En Santiago, capítulo 1, versículo 25 dice: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Esa es la ley perfecta, es
Ya lo vimos en los Salmos, lo vimos en diversas escrituras que la perfección es la Torá y es Yahweh, que son lo mismo. Yeshua, que son lo mismo. Esa es la ley de libertad. Nosotros no somos libres sin la ley. Otro punto muy importante que el lector y el oyente que nos va a escuchar a través de este video siempre tendrá en cuenta, siempre debe tener en cuenta, es que las únicas leyes que logran una armonía social entre los hombres fueron creadas por Elohim y están dadas en la Torá, entregando una promesa profética de maldición. Esto es muy importante, porque cuando las dio, Él entregó, y lo pudimos ver a través de esta enseñanza, Él entregó una promesa profética de maldición por desobedecerla y una promesa profética de bendición al ponerla por obra. ¿Cuál promesa se estará desarrollando el día de hoy? Y si la obedecemos, ¿qué promesas traeríamos en avivamiento? Reflexionen esas preguntas, amados hermanos. Deuteronomio capítulo 11, versículos 26-28 dice: aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Con esto voy a terminar, hermanos amados. Debemos entender que todo el contexto de la Biblia es social, está bajo un contexto social. Por eso que habla de su ley, de sus mandamientos, los cuales deben estar escritos como una base constitucional legislativa en nuestras naciones, para que no sean simples palabras que se las lleva el viento, y para que aquellos que simplemente no creen en Dios tengan la oportunidad de elegir irse del país a un país donde no se rige por las leyes de Dios. Y si todo el mundo se rige por el país de Dios, por las leyes de Dios, bueno, él elegirá entre vivir haciendo el bien o morir haciendo el mal. Porque si hace el mal, la ley de Dios lo va a juzgar, y si ese mal es un pecado de muerte, entonces será condenado a la pena de muerte que está estipulada en la ley de Dios. Y así se quitará el mal de en medio de la sociedad. Debemos reflexionar, hermanos amados, profundamente en que la Torá tenía como propósito guiar el desarrollo social de una nación. Y ponga atención a esto. Y al ser puesta por obra, traería un avivamiento de la promesa profética de bendición, haciendo grande su desarrollo social al punto de convertirse en luz y ejemplo a seguir por el resto de las naciones. Estamos hablando de Israel. Ese era el propósito de Israel. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, así lo dice Yeshua, así lo dice Yahweh. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Se está hablando de su Torá. Sigo leyendo. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Y ojo aquí, él dice, porque es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Está hablando de la Torá. Sigo leyendo. Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué creen ustedes que van a desear esos pueblos al ver esa gloria? Ser parte de él, poner por obra también esa misma constitución legislativa que los rodea de bendición. Bien, amados hermanos, hasta aquí quería dejar el mensaje de hoy para que ustedes puedan analizarlo, puedan comentarlo, podamos hacer un análisis y, lo más importante, reunir la valentía
que necesitamos el día de hoy para poder promover esta verdad y promoverla en una acción real, promoverla a través de un movimiento político, algún movimiento social. Si en su país existe un partido político religioso, usted puede integrarse a él y empezar a mostrar esta visión para que porque si bien es cierto, a mi país, por ejemplo, existe un partido, varios movimientos políticos que comprenden que creer en Yahweh tiene que ver con construir sociedad, por eso están ahí, ¿cierto? Donde se hacen las leyes. El problema es que estamos todavía adoctrinados bajo una mirada religiosa y no nos permite entender, por ejemplo, de que en la Torá está estipulada la pena de muerte. Entonces se escandalizan estas comunidades porque para ellos, ¿cierto?, no es algo que debiéramos considerar. Pero ese es otro tema que ustedes deben profundizar y lo invito acá en mi página en Facebook, La Verdad Os Hará Libres, y también acá en mi canal de YouTube, donde ustedes podrán ver y entender que la pena de muerte es algo aprobado por Dios y que fue creado para normar las libertades, como lo enseñamos a través de esta enseñanza, de las personas. Recuerden, amados hermanos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que son los rudimentos de la doctrina de Yeshua, de Jesucristo, como usted quiera, en los cuales se supone hemos creído, debemos avanzar en nuestra misión, que es promover la Torá como una base constitucional legislativa, para que pueda guiar el desarrollo social de nuestras naciones y así ser hombres y mujeres libres de la maldad que hoy aqueja a nuestra tierra. Yo no estoy diciendo, hermanos amados, que la doctrina de Yeshua no se debe seguir utilizando. Se debe seguir enseñando porque esa es la puerta de entrada para un creyente. Y todos tenemos un rol distinto. Y aquellos que enseñan la doctrina de Yeshua deben enseñar a las personas de acuerdo a la verdad. Enseñar por qué realmente murió, a quién vino a salvar y a quién realmente perdonó. Eso usted también lo puede encontrar aquí en mi canal de YouTube. Suscríbase, hermanos amados, porque así le van a llegar todas las notificaciones de nuevas enseñanzas que yo estoy cada semana posteando en mi canal. Los saludo, que la paz del Eterno sea con todos ustedes y que entendiendo la verdad de Dios nosotros podamos ser bendecidos en nuestra sociedad. Nos veremos en una próxima enseñanza. Se despide de ustedes vuestro servidor Cristian Muñoz desde acá de Chile. Shalom.